del doctor Fran Zabaleta, a quien le damos una cordial bienvenida. Gracias, qué gusto, buen día. Querido Fran. Buen día a todos los televidentes. Buenos días. Mira, querido Alfredo, es increíble que no nos quitamos la tara del desconocimiento de la norma constitucional. Ayer me sorprendió la doctora Betty Yañíquez en su intervención en el hemiciclo, dando a conocer una postura, ya no en el tono de una legisladora, está en un tono ya preelectoral, y mucho peor cuando nosotros, que estamos en los medios, hemos tratado, por todo lo que se nos presenta, primero que hablemos de una constitución política del Estado, no hablemos de cartas magnas. Las cartas magnas de 1215, la otorgación de privilegios a un clero inglés, no es nuestra realidad. Tenemos el 2009, donde hubieron muertos. Sí. Hubo una lucha del pueblo para tener una constitución. ¿Qué beneficio les han dado pues a ciertos cleros para hablar de carta magna? A veces somos tan libres de comentar estos extremos. Segundo, en razón de ese conocimiento, no le van a decir a la Constitución porque el Estado, la Biblia constitucional, no le pongan denominativos externos. ¿Por qué este comentario, querido Alfredo y Alejandro? Primero, en derecho, los parlamentarios, el legislativo y el ejecutivo tienen cumplimiento y tienen fuero especial que da la Constitución. No existe, por Dios, no existe esa figura que se tenía antes del 2009, porque la Constitución Política del Estado de Bolivia, con el denominativo de plurinacional, es una constitución de avanzada. Admitámoslo, es de avanzada, inclusive hemos superado a la connotación doctrinaria del Ecuador y Colombia. Por Dios, hemos tenido una avanzada. ¿Por qué la avanzada principal? Porque esas constituciones de países vecinos necesitan necesariamente una ley que pueda interpretarse para su aplicación. En nuestra realidad es lo contrario. Nuestra Constitución tiene un carácter adjetivo y dispositivo, lo explico en el término más sencillo, que es de cumplimiento inmediato, no necesita otra ley, primero. Segundo, también nos dice cómo. O sea, ¿cómo hay que hacer para tener esos derechos y esas garantías? La Constitución Política del Estado de Bolivia tiene a dar esos derechos y garantías y obliga a las instituciones a su cumplimiento. ¿Dónde está el pecado grande en estos 10 años? La falta de instituciones o la institucionalización. Si tuviéramos una fiscalía seria, institucionalizada, le aseguro que ningún fiscal se va a atrever a quebrantar, soslayar o vulnerar derechos y garantías. Ningún juez lo haría. Pero como hemos quitado esa institucionalidad al Estado, un órgano tan importante que es el judicial, están sintiendo los legisladores lo que siente el pueblo: una persecución ilegal, detenciones y aprehensiones ilegales, intervenciones en domicilios de legisladores ilegalmente. Imagínense lo que se razona en el hemiciclo, en el legislativo, da luz público, y esa luz público estoy hablando del mundo exterior, estoy hablando de los vecinos, y se quedan pues sorprendidos cómo una casa de un senador puede ser allanado, cómo un diputado puede ser intervenido y requisado, y lo han denunciado públicamente. La pregunta del millón: ¿hicieron algo? Una acción de libertad, porque eso correspondía en razón de esa detención o aprehensión, porque el legislador, llámese diputado o senador, en cuanto y tanto no haya sido encontrado o ubicado, ¿no es cierto?, por la comisión del delito inmediato o acción directa, no puede ser sometido a ninguna medida cautelar, porque es legislador. Pero si en otro momento comete delitos ordinarios, robos, conducciones en estado de ebriedad, eso no es propio de un legislador. Entonces se someterá a sus responsabilidades. Pero las denuncias que se ha conocido el día de ayer y en el transcurso desde el 20 de octubre es que los legisladores se sienten perseguidos en razón de esta omisión. Acláranos esta figura. Antes del 2009, la Constitución Política del Estado le daba la inmunidad a los parlamentarios.
Sí, ¿no es cierto? sí. Con la Constitución Política a partir del año 2009, ¿esta figura cambia o no cambia? Para que estén tranquilos los... Ya, la realidad es que esa inmunidad que se tenía antes del 2009 es que ningún senador, diputado, presidente, vicepresidente y ministros de Estado podrían ser sometidos a ningún régimen ordinario hasta que concluya su periodo o se pida una licencia otorgado por el ente legislativo. Tenía que tener un permiso para cualquier tema, ¿no? O sea, tenían carta blanca para hacer todo. Pero la avanzada del constitucionalismo social, no socialismo, social, que es una teoría amplia en materia constitucional, hace que esos privilegios de fueros especiales sean eliminados por el abuso que hubo. Pero el privilegio que tiene el legislador es el fuero parlamentario, por las emisiones verbales, escritas, en razón de una representación, no pueden ser perseguidos, aprehendidos, detenidos, mucho menos violar el domicilio donde ellos habitan. Este proyecto de ley estaría por demás para los diputados que se ha debatido en la Cámara. Sí, lo que pasa que a veces yo critico a los medios de comunicación, lo hago abiertamente, no hemos tenido ni siquiera el proyecto y nos basamos en los criterios que dan tanto el oficialismo, que están equivocados, y también los mismos de la oposición, porque ambos, tanto senadores, diputados, en cualquier bando que se encuentren, les digo con la humildad correspondiente, no han leído siquiera su propio anteproyecto, porque eso se ha visto en el hemiciclo. Los mismos de la comisión, que supuestamente han hecho y han revisado, no levantaban la mano para aprobar en primera instancia en forma general. La Comisión de Constitución. Claro que sí. Entonces, ¿qué nos da a entender? Que si no nos ponemos a leer, a entender y digerir para qué estamos haciendo esa ley, muy poco vamos a hacer un acto crítico. Pero más allá de eso, ya podemos aprobar una ley, como la que se ha hecho en 10 años, por Dios, eso ha sido criticado. Tenemos leyes y leyes, y números, creo que está por 760 y tantos, ¿no es cierto?, que no se cumplen. El principio de la verdad material, el principio de la tutela judicial efectiva, el principio del acceso a la justicia, la legalidad, no se cumple, y está la Constitución ahí. Entonces, reflexionemos un poco. Ahora, la motivación, ¿en qué sentido iba también con esa ley corta? En razón de que se proteja también a autoridades subnacionales, ¿no es cierto?, municipales, inclusive, que alcanzaría inclusive a un fuero, eso ya es en razón de representaciones, juntas de vecinos y otros. Vuelvo a reiterar, tienen el fuero, pues, todos estos sectores, tienen el fuero, aclarando que ninguna ley, así la aprueben, etcétera, porque tenemos la Marcelo Quiroga de Santa Cruz, la 004, puede soslayar delitos ordinarios, por Dios, entiéndanlo, ¿no? Hubo muertos, lo que decía, fallecidos, con el mayor respeto, de verdad, a la familia doliente, hubo fallecidos, han perdido la vida. Han perdido la vida con arma de fuego, arma letal. Y cuando uno va al mercado, no va, pues, ¿no es cierto?, con su calibre o su escopeta. Entonces uno maneja un arma de fuego, inclusive una escopeta de caza, ya es doloso. No es culposo, no es por si acaso me llevaré un palito de escoba, no. Pero eso también ocurre con la dinamita. Toda arma letal, ¿no es cierto?, incluye eso, porque está en el catálogo, involucra la intención, el dolo. ¿Y eso arrastra a qué? A un asesinato. O sea, no vengan que con una teoría, por evitar una explosión donde hay catálogos de formaciones de prevenciones en las reservas de IFB, tuvimos que matar. O nos estaban avasallando porque eran 2000, tuve que sacar el arma de fuego. Señores, existen los protocolos internacionales para la mitigación, la conservación de la paz social con armas no letales y elementos que son disuasivos y que permitan persuadir, ¿no es cierto?, a los manifestantes. Esto se maneja desde los derechos humanos. Que no lo hagan profesionalmente es otra cosa. Algo que el artículo 251 de la Constitución, porque está en el párrafo segundo, les da algo que, sinceramente, por eso le digo, Alejandro, Alfredo, nuestros legisladores todo saben, menos revisar lo principal, leer la Constitución. Sí. Y ahí dice, en cuanto a las Fuerzas Armadas, un título especial solo para las Fuerzas Armadas, en el capítulo primero, dice:
la presidenta o presidente será el comandante, la capitana, ¿no es cierto?, general de Fuerzas Armadas, será representado por intermedio del ministro de Defensa, quien tendrá, ¿no es cierto?, la administración, o sea, la responsabilidad administrativa, delegando la parte operativa al comandante en jefe. Administrativamente yo dispondré, pues mediante una ley, alguna figura, un decreto supremo, un decreto presidencial, el auxilio de las Fuerzas Armadas. Pero ¿quién viabiliza si es posible o no? El comandante de las Fuerzas Armadas. ¿Quién se hace responsable mediáticamente de la existencia de asesinatos? El que está encargado de utilizar los cuerpos operativos especiales para poder reprimir esa sociedad, que es el comandante. Eso dice la Constitución. Y eso es elemento de análisis, por decir, ¿no?, lo que están armando, no habían células terroristas y todo, ¿no?, un espectáculo increíble. Pero la realidad es que hay muertos, y la formalidad es que tienen que investigar. ¿No fue atentado terrorista o intención terrorista lo de Sincata? Todo cuanto ingresa a la utilización de hostilidad, contrario a la norma, es un acto de terror. Por lo tanto, para hacer terrorismo tiene que haber una formación, ¿no es cierto?, colectiva. Estamos de acuerdo, pero a ver, ¿qué pasa con el tema del Alto? Donde hay, se dice 20 muertos, 19 muertos, no sé cuántos. ¿Qué pasa con el Alto cuando esta gente, este conglomerado de terroristas, acaso, o ciudadanos de a pie, acaso, es decir, voltearon muros perimetrales de un sector tan importante? Estamos hablando de los depósitos que tiene YPF de carburantes, ¿no? Se habla de más o menos de 40 tanques de almacenamiento, creo, 400, no sé cuánta cantidad, pero la cantidad de consideración, es decir, dinamita en mano, trataron de hacer explotar. Y entonces allá interviene el ejército. Mira, si explotaba todo esto, se dice, de acuerdo a datos de investigación, podían haber fallecido en la ciudad del Alto, con afección a la ciudad de La Paz, más o menos 140.000 personas. ¿Qué pasa con este tema? Ya. Alfredo, no seremos ingenuos. No, ¿Es ingenuo lo que te digo? No, es muy ingenuo. Primero, sí, muy ingenuo. El aparato del Estado se maneja por instituciones delegadas a la preservación de seguridad. Eso está delegado al grupo de inteligencia de avanzada que tienen todos los entes. ¿Y qué pasa con los déjeme terminar, Alfredo. El tema estructural está en que hay aparatos de inteligencia de avanzada y que reportan minuto a minuto todos esos actos. No, la gente no conoce, pero sí, estamos resguardados interiormente también por esa figura. ¿Usted cree, Alfredo, no? Si yo fuera el ministro de Gobierno, hágame los cuestionantes directos. Yo le estoy haciendo un análisis conforme a la norma y establece la distribución y competencia del ministro de Gobierno, establecer los institutos de seguridad. Hago la misma comparación con lo que es el insumo de agua potable. Imagínense, a alguien se le ocurre envenenar agua potable, caramba, va a haber más desastre, ¿no es cierto?, que una explosión. Imagínense, toda la ciudad de La Paz puede morir, pero existe el elemento de seguridad. Pongámoslo en esa balanza. La avanzada de la policía y del ejército, porque ambos tienen el grupo de inteligencia, ¿comunicaron o no comunicaron la existencia de grupos hostiles? No estoy identificando a ningún responsable. Ojo, grupos hostiles que van en contra de la norma y atentan no solamente contra la seguridad de ese ente tan delicado que se encanta como la reserva de YPFB. Tiene que existir un reporte y tiene que haber un responsable. Y si políticamente yo he dejado pasar, he dejado avanzar, ¿no es cierto?, no utilizo los protocolos de seguridad y de prevención, hay un responsable. Hay un responsable. Permítame, Alfredo, los autores... Lo que pasa es que estás haciendo una figura tan, para mí, descabellada lo que tú dices. Te voy a decir por qué. A ver, Alfredo. ¿Qué pasó, por ejemplo, en 1984 allá en México? Es decir, no tuvieron, digamos, ese aparato de seguridad, un país tan grande como México, te pregunto. 1984 estamos viviendo en un sistema distinto a lo de Bolivia. México en un sistema estructural muy distinto, muy distinto en la sociedad. No me va a comparar usted un charro mexicano con un ciudadano alteño. Por Dios, hágame el análisis, pregúntame por la realidad nacional. Y yo le pregunto a otra figura, si es que vamos bajo esa situación. No, la intervención del nazismo
cuando se habla de un Estado nacionalista, hubo un grupo de representación de inteligencia. Hubo. ¿Por qué hubo esa figura de la traslación por traición? Pero todos conocemos pues que en el nazismo hubo el espionaje y el contraespionaje, que fue un trabajo importante en la Segunda Guerra Mundial. Usted lo ha respondido. Claro que sí. ¿Por qué acá, en el tema de hostilidad? Porque no fue de la noche a la mañana, Alejandro. Este tema de hostilidad a la ciudad de Alto, y conociendo los grupos radicales que hubieron, ¿no es cierto? Ahora alegremente las autoridades sabían, es que hubo un grupo que había ingresado, ¿no es cierto?, terrorista. ¿No sabía la policía que ha ingresado un grupo terrorista? ¿No sabía que gente? Entonces, ¿qué nos viene a entender? Que hay gente que no sabía. Claro que sabía, pero estaban coartados por el poder que ejercía don Evo Morales en su administración. Clara muestra está de que el señor Montenegro no fue extraditado habiendo la solicitud en Brasil. Así esas cosas se ocultaron. Entonces acá tú nos estás dando una explicación sobre qué es lo que dice la normativa, cuál es el grado de responsabilidad de las instituciones como las Fuerzas Armadas y la Policía del resguardo de la seguridad del ciudadano. ¿Qué pasó en Sencata? Entonces, porque nos vamos a ir apegados a la normativa, vamos a ir paso a paso, sabíamos lo que iba a suceder. ¿Qué pasó entonces? ¿Por qué se cuestiona el accionar de las Fuerzas Armadas? Ahí existe responsabilidad de los organismos de seguridad del Estado, interno y externo. Existe responsabilidad. Yo repudio. Aún así, en el vacío de poder. Claro que sí. Existe un vacío de poder forzado, no formal ilegalmente. Con todo el respeto, les vamos a dar premio a los que hicieron volar paredes allá en Sencata. No, por eso yo le digo. ¿Cómo llegamos con la justicia para esos tipos? Perdón, Alejandro, esos temas ordinarios, sí, son derechos ordinarios, deben ser sancionados. Los muertos, los autores inmediatos y los promotores tienen que ser investigados y sancionados. Los que atentaron contra todo el patrimonio deben ser sancionados. Pero no va a ser así, no, es que todos son culpables, no. ¿Usted cree que toda la población del Alto es hostil y que van en contra de sus propios, las propias pasarelas? No, hay gente que comanda. Y lo increíble, ¿no es cierto? Lo increíble es que lo generalizamos.